El dólar ha dejado de ser el escudo infalible de Occidente. La deuda global ha cruzado el punto de no retorno matemático. El contrato social entre las élites y el ciudadano común está oficialmente roto. Lo que estamos presenciando no es una crisis cíclica, sino un pánico sistémico en las altas esferas del poder global. Las estructuras que sostuvieron el orden mundial durante 8 décadas se están agrietando simultáneamente y los arquitectos de este sistema no tienen un plan de contingencia. Bienvenidos a una sesión de análisis profundo sobre la realidad que las cumbres de Davos y los informes del Fondo Monetario Internacional intentan maquillar con retórica diplomática. Soy el profesor Jiang y hoy vamos a desglosar las 10 razones por las que las élites mundiales están en pánico absoluto en este preciso momento. La historia nos enseña que el poder es una ilusión de estabilidad que se mantiene mientras existe la percepción de control. Cuando esa percepción se desvanece, el pánico es la única respuesta lógica de quienes tienen más que perder. Entremos directamente en la materia. Razón número 1. El colapso del sistema del petrodólar y la desdolarización acelerada. Durante 50 años, el mundo operó bajo un acuerdo tácito. El petróleo se vendía en dólares y esos dólares regresaban al tesoro estadounidense. Este ciclo permitía a Washington imprimir moneda sin generar una hiperinflación doméstica inmediata, exportando su inflación al resto del planeta. Ese acuerdo ha muerto. Arabia Saudita ha diversificado sus alianzas, aceptando yuanes y otras divisas por su crudo. El bloque de los BRICS ahora controla un porcentaje del Producto Interno Bruto Global superior al del G7. Las élites occidentales están en pánico porque pierden su herramienta de coerción más potente, el control del sistema de pagos internacional. Sin la hegemonía del dólar, el financiamiento del déficit estadounidense se vuelve imposible y con ello la capacidad de sostener su proyección militar global. Razón número 2. La espiral de deuda soberana impagable. Estamos en la era de la dominancia fiscal. La deuda nacional de Estados Unidos supera los 34 billones de dólares y crece a un ritmo de 1 billón cada 100 días. El servicio de esta deuda, es decir, el pago de intereses, ya supera el presupuesto de defensa. Las élites financieras saben que este es un esquema Ponzi que requiere tasas de interés bajas para no colapsar. Pero la inflación, provocada por la impresión masiva de dinero durante la última década, las obliga a mantener tasas altas. Es un callejón sin salida. Si bajan las tasas, la inflación destruye el tejido social. Si las mantienen altas, el sistema financiero se quiebra bajo el peso de la deuda. El pánico en Wall Street y la Reserva Federal es real porque la matemática ha vencido a la ideología. Razón número 3. La pérdida del control del relato y la fragmentación de la información. Durante el siglo XX, las élites controlaban la opinión pública a través de 3 o 4 grandes cadenas de noticias y periódicos de referencia. Hoy, esa arquitectura de control ha sido demolida por la descentralización digital. Los medios tradicionales están en una caída libre de credibilidad y audiencia. El ciudadano ya no busca la verdad en los boletines oficiales, sino en plataformas alternativas y redes sociales. Las élites llaman a esto desinformación, pero en realidad es información que no pueden filtrar. El pánico surge de la incapacidad de manufacturar el consenso. Sin un relato unificado, no pueden movilizar a las poblaciones hacia guerras, sacrificios económicos o cambios sociales radicales. El gatekeeper, el guardián de la puerta informativa, ha muerto. Razón número 4. La carrera armamentista de la inteligencia artificial y la pérdida de la ventaja tecnológica. Las élites tecnocráticas temen que la IA sea el gran nivelador. Durante décadas, el poder residía en quien poseía el capital y la infraestructura. Ahora, un algoritmo puede replicar funciones complejas a una fracción del costo. El temor no es que la IA destruya el empleo, que lo hará, sino que la IA se vuelva ingobernable por los estados-nación. Si un actor no estatal o una potencia emergente
logra la supremacía en inteligencia artificial general antes que el bloque establecido, el equilibrio de poder global cambiará en una tarde. Estamos ante una singularidad donde el control humano sobre los sistemas de decisión financiera y militar es cada vez más tenue. El pánico en Silicon Valley es el pánico de haber creado un Dios que no responde a sus creadores. Razón número 5. El despertar del populismo y la ruptura del contrato social. En Europa y América, el centro político se está vaciando. La clase media, que fue el estabilizador de las democracias occidentales, ha sido erosionada por la globalización y la desindustrialización. El resultado es un electorado resentido que ya no cree en las instituciones internacionales. Las élites de Davos ven con horror cómo figuras que desafían el orden establecido ganan terreno en cada elección. No es una cuestión de izquierda o derecha, es una rebelión de la periferia contra el centro. El pánico de las élites es que el ciudadano común ha dejado de tener miedo a las advertencias del sistema. Cuando la población siente que no tiene nada que perder, las herramientas tradicionales de control social dejan de funcionar. Pasando a la razón número 6. El invierno demográfico y el colapso de la fuerza laboral. Este es un problema silencioso pero devastador. En casi todas las economías avanzadas y en potencias como China, la tasa de natalidad está muy por debajo del nivel de reemplazo. Una población envejecida requiere más gasto social y ofrece menos innovación y productividad. Las élites están en pánico porque su modelo económico se basa en el crecimiento infinito. Sin gente joven para consumir, trabajar y pagar impuestos, el sistema de pensiones y la deuda corporativa colapsan. La inmigración masiva ha sido la solución intentada, pero ha generado fricciones sociales que amenazan la estabilidad interna de los estados. No hay una solución mágica para la falta de humanos y las élites saben que el tiempo se les agota. Razón número 7. La vulnerabilidad de las cadenas de suministro y el fin de la globalización ingenua. La pandemia y los conflictos recientes demostraron que la eficiencia del just in time era en realidad una fragilidad extrema. Las élites industriales están en pánico porque dependen de rivales geopolíticos para componentes críticos, desde tierras raras hasta semiconductores. El intento de reindustrializar Occidente, el llamado nearshoring, es un proceso que tardará décadas y costará billones de dólares que no tienen. La globalización, que fue la fuente de riqueza de las élites durante 30 años, se está revirtiendo hacia un proteccionismo agresivo. El mundo se está dividiendo en bloques económicos cerrados, lo que significa el fin de los márgenes de beneficio récord y el inicio de una era de escasez y altos costos operativos. Mientras esto ocurre en los mercados, veamos la razón número 8. La amenaza de la desobediencia financiera y el auge de los activos alternativos. El pánico de los bancos centrales ante el oro y las criptomonedas no es estético, es existencial. Cada vez que un ciudadano mueve su riqueza fuera del sistema bancario tradicional, el Estado pierde su capacidad de vigilancia y confiscación a través de la inflación. Las élites temen que se esté creando una economía paralela que no pueden grabar ni controlar. Por eso la urgencia desesperada por implementar las monedas digitales de los bancos centrales, la CBDC. Es una carrera contra el reloj para digitalizar el dinero y encerrar a la población en un sistema de control total antes de que la fuga hacia activos duros sea irreversible. Razón número 9. El colapso de la autoridad internacional y la multipolaridad violenta. Las Naciones Unidas, la Organización Mundial del Comercio y la arquitectura de seguridad de la postguerra son hoy irrelevantes. Las élites occidentales están en pánico porque ya no pueden dictar las reglas del juego de forma unilateral. El surgimiento de un eje euroasiático sólido, compuesto por China, Rusia e Irán, ha creado un contrapoder que no puede ser ignorado ni sancionado fácilmente. Estamos en un momento de transición de hegemonía y esos periodos son históricamente los más violentos y volátiles. El pánico es el resultado de saber que el siglo americano ha terminado y que lo que viene después no será diseñado en Washington ni en Bruselas. Finalmente, la razón número 10, la fragilidad biológica y la crisis de salud pública global.
Las élites temen la próxima crisis sanitaria no solo por el impacto en la salud, sino por el impacto en la gobernanza. La desconfianza masiva generada por la gestión de crisis anteriores ha dejado a los estados sin capital político para imponer nuevas medidas en el futuro. Una población que no confía en sus sistemas de salud ni en sus reguladores es una población imposible de gestionar durante una emergencia real. El pánico surge de la comprensión de que han agotado las reservas de obediencia civil. Sin esa obediencia, la estructura del Estado moderno se vuelve puramente coercitiva, lo cual es insostenible a largo plazo en sociedades complejas. Estamos ante un escenario donde todas estas crisis convergen en un solo punto de presión. Las élites no están en pánico por una sola razón, sino por la simultaneidad de todas ellas. El sistema es demasiado rígido para adaptarse y demasiado complejo para ser dirigido por los métodos tradicionales de gestión de crisis. Esta parálisis no es solo administrativa, es una crisis de imaginación política. Las élites están atrapadas en un laberinto mental donde las soluciones del pasado solo aceleran el desastre del presente. Lo que vemos es una huida hacia adelante. Observen el comportamiento de los mercados de capitales privados. El capital inteligente está abandonando los activos financieros tradicionales y refugiándose en activos reales, tierras agrícolas, fuentes de agua, minas de metales estratégicos y energía. Este fenómeno, que algunos llaman el gran repliegue, es la evidencia física del pánico. Las élites ya no confían en la supervivencia del sistema que ellas mismas crearon. Están liquidando sus posiciones en el casino financiero global para comprar los suministros básicos de la vida. No se están preparando para una recesión, se están preparando para una ruptura del suministro global. Pasando a la logística de este pánico, debemos analizar el auge de la economía del búnker. No es una teoría conspirativa, es un sector inmobiliario en auge. Desde Nueva Zelanda hasta las llanuras de Kansas, los individuos con patrimonios ultra altos están construyendo complejos de supervivencia autónomos. Saben que la desigualdad que han fomentado ha llegado a un punto de ebullición donde la paz social ya no puede comprarse con subsidios. Mientras esto ocurre en las superficies, en las profundidades de los bancos centrales, se libra una guerra por la liquidez. El pánico de las élites financieras se manifiesta en la volatilidad extrema de los bonos del tesoro. El sistema está en soporte vital permanente. En otro frente, el asedio tecnológico contra China es un acto de desesperación para frenar lo inevitable. Hablemos de la legitimidad institucional. El pánico de las élites políticas se debe a que ya no pueden predecir el comportamiento de las masas. Pasando a la esfera de los recursos, la crisis del agua y alimentos redefine las alianzas globales. Estamos viendo el inicio de las guerras por el agua. La seguridad alimentaria es el principal indicador de estabilidad. Las élites saben que una población con hambre derroca gobiernos en días. La inteligencia artificial genera un pánico ético. Quieren un sistema para la vigilancia masiva, pero donde el ciudadano no pueda auditar al poder. Observen la fractura interna entre Wall Street y Silicon Valley. El conflicto interno debilita al sistema. Mientras los gigantes luchan, el ciudadano queda atrapado en el fuego cruzado de una economía que ya no le ofrece estabilidad ni propósito. El futuro cercano nos presenta fragmentación absoluta. Veremos identificación digital vinculada a finanzas y salud. El periodo de estabilidad artificial ha terminado. Estamos entrando en la zona de turbulencia histórica. La preparación individual, tanto financiera como intelectual, es la única defensa ante un sistema que prioriza su propia supervivencia por encima del bienestar del ciudadano. Mantener la cabeza fría y los datos verificados a la mano es la diferencia entre ser una víctima de las circunstancias o un actor consciente de su propio destino. Si este análisis profundo sobre el pánico de las élites te ha resultado útil, suscríbete ahora mismo a este canal para no perderte nuestras próximas clases magistrales sobre geopolítica y actualidad global. Tu apoyo nos permite seguir desglosando la información que otros prefieren ocultar. Deja tu opinión en los comentarios. ¿Cuál de estas 10 razones crees que será el detonante final? ¿Estamos ante el fin de una era o ante el nacimiento de un control aún más estricto?
Generemos un debate con rigor y altura. Soy el profesor Jiang. Gracias por acompañarme en esta sesión. Nos vemos en el próximo análisis.